Continuando con el proyecto multimedia completo en Visual C#, vamos ahora a hablar sobre lo que es el formulario de figuras geométricas para aplicar algunas operaciones de fórmulas directamente en un formulario. Vamos a continuar entonces con ese formulario, pero primero analizaremos las figuras geométricas, las operaciones que hay que hacer y las variables que tenemos que trabajar en cada una de ellas. Variables y constantes. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Formulario de figuras geométricas. Las figuras geométricas que vamos a utilizar para este ejemplo son el rectángulo, el triángulo, el hexágono, el círculo, la esfera, el cubo y el cilindro. Estas figuras geométricas ya están incluso guardadas como figuras geométricas con los nombres y con las características que vemos aquí. Así que vamos de una vez a analizar la estructura de cálculo para cada una de ellas. Por ejemplo, el rectángulo permite calcular el perímetro, que es 2 por base más 2 por altura para calcular el perímetro. Porque son dos líneas que tiene de altura y dos líneas que tiene de base. El área simplemente es la base por la altura, base por altura. El triángulo. El perímetro pues es la suma de los tres lados. Lado 1, lado 2, lado 3. Y el área corresponde a base por altura entre 2. Base por la altura, que es esta de aquí, entre 2. El hexágono nos permite calcular el perímetro tomando 6 veces el tamaño de uno de sus lados. Este es uno de sus lados, son 6 por lado. El área es el perímetro, que es todo lo que tenemos acá, el perímetro por el apotema, que es esta altura de este triángulo, ¿sí? Entre 2. Lo mismo vamos ahora con el círculo. Y el círculo nos permite calcular el perímetro, que es el borde del círculo, que sería pi por diámetro, ¿sí? Es 3.141592.6, etcétera, es una aproximación pi por el diámetro, que es qué tan grande es de aquí hasta acá. Entonces es lo que cabe el diámetro aquí alrededor, se llama perímetro, ¿sí? Y el diámetro cabe pi veces, o sea, 3.141592.6, por ejemplo. El área es cuánto ocupa en unidades cuadradas, y esto es pi por radio al cuadrado. Muy bien, ahora vamos con el cubo. El cubo tenemos que sumar todos los lados del cubo. Aquí tengo 4 lados, aquí tengo 1, 2, 3 y el de acá abajo 4, y por detrás tengo otros 4 lados, por tanto estamos hablando de 12 lados. Si yo sumo los 12 lados me da el perímetro del cubo. Por otro lado, el área pues es el área de cada una de las caras. Como son 6 caras, es 6 veces lado por lado. El volumen es la multiplicación entre cada uno de sus lados, considerando base por altura, o sea, lado por la altura, lado. Y con eso tengo el volumen. El cilindro, tenemos el perímetro, que sería el perímetro que forman los dos bordes de los círculos que lo contienen. Entonces 2 veces por pi por diámetro. Y el área, que estaríamos hablando de lo que es el área de estos círculos, que sería 2 pi por radio al cuadrado. Pero también a esa área hay que sumarle el área de toda esta cara que rodea los círculos.
y entonces esto sería altura por pi por diámetro. Luego tenemos el volumen. El volumen es el área de la base por la altura. Esto es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Ok? Y con eso tenemos el cilindro. Por otro lado, la esfera nos ofrece el área total de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, y el volumen total, que es 4/3 por pi por radio al cubo. Y con eso tenemos ya todas las ecuaciones que vamos a estar trabajando para este ejercicio de programación. Vamos entonces a comenzar con el primero, que es el rectángulo. Para eso vamos a cargar nuestro proyecto inicial, o nuestro proyecto general más bien. Voy a entrar aquí. Y vamos a cargar nuestro proyecto multimedia completo. Ya que lo tenemos cargado, tenemos que verificar si ya tenemos el formulario para las figuras geométricas. Si no lo tenemos, entonces tenemos que crearlo. Entonces, verificando aquí, vemos que todavía no tenemos el formulario de las figuras geométricas, porque solo tenemos logueo, menú y portada. Entonces vamos a agregar el formulario de las figuras geométricas. Para esto voy a ir a agregar un formulario y le voy a poner FRM figuras geométricas con notación camello y lo agregamos. Como voy a querer que me ocupe todo el espacio disponible, me voy a ir a configurar el size, y entonces en el size voy a poner 1920 por 1080 y vamos a pedirle que lo trabaje como center screen y que lo trabaje maximizado. Con eso garantizamos que va a estar ocupando todo el espacio disponible en la pantalla. ¿Ok? Ahora voy a programar de una vez el botón salir de este formulario. Entonces voy a agregar un botón, pero para esto primero voy a cambiar el font para no tener que estar escribiendo a cada rato cambiando el tamaño de letra. Le voy a poner de una vez 30 para que me trabaje tamaño 30 en el font y queda listo. Ahora sí voy a agregar, ya que hice ese cambio tengo que ir al size, debí haberlo hecho primero, y corregir el tamaño que me ofrece, que es el white de 1920 por 1080, que es el estándar de internet. Listo. Y ahora sí vamos a agregar un botón. Ya me lo agrega con letra más o menos grande. Y vamos a ponerle por nombre a ese botón BTN salir. Y en el text del botón le vamos a poner salir, pero con el ampersand, para que con la letra le sirva de shortcut la S. Salir. Ahora vamos a cambiar los colores. Voy a cambiar el back color por un color amarillo. Y voy a cambiar el font en el fore color por un color rojo. Y además voy a poner el bold en true para que se vea la letra más gruesa. Y queda listo ese botón. Y una vez lo voy a programar, le doy doble clic, creo el evento clic de ese botón y le voy a poner application.exit.
queda listo, ya quedó programado. Ahora necesitamos ver qué son las figuras que vamos a estar trabajando y cómo vamos a hacer el cálculo de cada una de ellas. Para eso, entonces voy a irme a la carpeta de imágenes y voy a crear una carpeta que se llame figuras geométricas o algo parecido. Entonces pongo una nueva carpeta dentro de imágenes que le voy a poner Fig Geo, para que no esté tan largo el nombre. Y entonces esto es figuras geométricas. Dentro de figuras geométricas voy a agregar elementos existentes. Voy a ir a donde lo tengo guardado, que es en imágenes. Me voy a ir dentro de imágenes a figuras geométricas, que es donde lo guardé. Cambio esta vista para que me muestre todos los archivos, para que los pueda ver, y los selecciono todos y los agrego. Ya tengo agregados entonces las figuras geométricas. Muy bien. Teniendo eso, ahora lo que necesito es ver cómo vamos a hacer la lógica de programación. Podemos poner todas las figuras aquí en el formulario y debajo de las figuras ponerle sus operaciones, o sea, primero los datos que necesito y después los resultados, o irlo haciendo uno por uno. Entonces lo más conveniente yo creo que es poner todas las figuras y por debajo poner lo que le corresponde a cada una de ellas. Para eso me voy a ir a agregar Picture Box. Vamos a poner entonces varios Picture Box. Los que tengo que poner en primera instancia y el orden que yo quiera poner, por ejemplo, es el rectángulo. Entonces este Picture Box en sus propiedades, en el name, le voy a poner PBX rectángulo. Y aquí mismo voy a agregar la figura que le corresponde, que sería, primero va a ser Stretch Image, para que la ajuste, elegir imagen, recurso local, importar, pero no la voy a jalar de imágenes, sino lo voy a jalar de donde está el proyecto. El proyecto se encuentra en mi caso, en programación en Visual C Sharp, y dentro de programación en Visual C Sharp está en 2022.1 y se llama Proyecto Multimedia Completo. Y aquí en imágenes debe de estar las figuras geométricas, que es figura Geo, y pongo el rectángulo y lo acepto. Aquí le voy a dar el tamaño que yo quiera para que realmente se vea como rectángulo. Ya que lo tengo, entonces ahora voy a empezar a programar ese de una vez. Y me dice que necesito, bueno, que tengo que obtener el perímetro y que tengo que obtener el área. Ok, pero ¿qué datos necesito? Necesito la base y necesito la altura. Esos son los datos que tengo que pedir. Entonces, lo que voy a hacer es poner esos datos aquí abajo por medio de labels. Entonces, en primer lugar, voy a pedir la base y la altura. Aquí voy a poner el label. Aquí le voy a poner base. Ajá. Y altura. Perdón, LBL base. Muy bien. Ya está. Ahora necesito un text box donde yo pueda escribir el tamaño de la base.
Para eso me voy acá al text box y pongo el lugar donde voy a escribir la base. Voy a separar un poquitito este junto con este otro, bajarlos un poquitillo para que quede un espacio que voy a ocupar aquí, porque voy a poner un letrero que le voy a decir proporcione los datos. Entonces simplemente le digo control C, control V, y aquí va a ser como decir instrucciones. Vamos a dejar un poquitito más de espacio porque está muy... Y entonces aquí es donde voy a poner el text que diga el text, aquí está, proporcione los datos. Aquí queda proporcione los datos, ¿sí? Y a ese le voy a poner nombre también para no dejar objetos sin identificar. Y le voy a poner LBL, instrucción, nada más instruct, rectángulo. ¿Por qué? Porque voy a tener que poner también en cada una de las figuras algo parecido. Después de la base, yo sé que también voy a ocupar la altura, entonces lo que voy a hacer es copiar estos dos y pegarlos abajo, y ya sé que esto va a ser la altura. Entonces voy a cambiar, bueno, uno solo, si no puedo, aquí, y va a ser el LBL altura, y voy a cambiarle en el text, ya no va a decir base, sino va a ser altura. Y bueno, ahora vamos a cambiar el nombre del text box, que se llame también txt altura. Con eso ya tenemos el dato. Hay que tener cuidado porque si voy a usar base para el triángulo y base para tengo que identificarlos, porque si no la computadora se va a confundir. Entonces tengo que siempre decirle de qué se trata. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que se trata del rectángulo. Entonces en la base, en el nombre de la base, LBL base, le voy a poner base rect. Ya sabemos que es de rectángulo. El txt de la base se va a llamar txt base rec, desde el rectángulo. La altura, el txt de la altura se va a llamar txt altura rec, y el label de altura se va a llamar lbl altura rec. Y con eso queda lista esta parte. Esto es para que me pida los datos, pero ahora necesito obtener los resultados. Para eso entonces sé que voy a sacar aquí para el rectángulo el perímetro y el área. Entonces vamos a colocarlos. Voy a copiar estos. Y va a ser perímetro. Aquí en el text le voy a poner perímetro. Voy a mover un poquito esto para acá. Y aquí voy a ponerle txt perímetro. El label también lo tengo que cambiar. LBL perímetro rectángulo. Perímetro rec. Y también el txt va a ser
txt perim rec. Con eso ya no se confunde la máquina. Vamos a mover ahora el otro, que sería el txt de lo que sería el área. Txt área rec, y aquí creo que no le puse a este txt, sí, perímetro rec, y el título aquí sería área lbl área rec. Y en el text, en lugar de que diga altura, va a decir área y el text box se va a llamar área rec. Ya está. Entonces ya tenemos vamos a programar para empezar y después seguimos. Entonces tenemos que declarar dos variables, una variable base rectángulo y una variable altura rectángulo, que son las que vamos a estar trabajando. Esas las vamos a utilizar cuando metamos los datos en base y en altura, pero como no le pusimos ningún botón, entonces la máquina no va a saber a qué horas calcular, a menos que programemos eventos. Entonces lo más fácil es que pongamos un botón que diga calcular. O sea, después de poner estos dos datos, ponerle un botón que diga calcular para que haga el cálculo correspondiente y lo muestre. Muy bien, vamos entonces a agregar un botón. Y el botón va a decir calcular. Sí. Calcular. Y le voy a poner aquí ampersand. Bueno, ahorita la voy a poner en la R, pero después hay que, en la C digo, pero hay que ver qué corresponde. Este es calcular. Pero si yo lo dejo así nada más, resulta que el botón se puede confundir. Entonces le voy a poner btn por nombre, calcular, rec, de rectángulo. En el nombre, ya está. Muy bien. Ahora vamos a programar este botón. Después le vamos a cambiar la apariencia porque no me gusta que esté así en blanco, pero ahorita lo cambiamos. Ya tenemos el evento clic del botón calcular, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es declarar dos variables. La variable que dijimos que se ocupaba y que era la variable base y altura, ¿sí? Para perímetro y para el área. Entonces necesitamos esas dos variables. Para declarar las variables, las vamos a declarar aquí dentro de este procedimiento para que solo sirva en ese procedimiento y no esté consumiendo recursos generales del sistema, sino nada más cuando corre ese procedimiento. Entonces vamos a ponerle variables del tipo ¿qué tipo ponemos? Single, ¿sí? Porque son variables simples, o doble mejor. Doble. Son variables reales, ¿sí? Entonces, una variable doble llamada base, lo voy a poner en mayúsculas para que no se confunda, base, y la voy a inicializar con 0, y vamos a utilizar otra variable que se llame altura,
perdón, es doble. Y también altura. Y le inicializo con 0. Con eso queda lista esa variable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle ¿cómo se llama? Los datos. ¿Sí? Ahora, dependiendo de lo sofisticado que queramos hacer el proyecto, yo puedo hacer invisible, por ejemplo, los datos de perímetro y de área, ¿sí? Y hacerlos visibles cuando ya tenga datos, o dejarlo así nada más y utilizar en el botón nada más el hecho de calcular. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Que si está totalmente vacío, si yo le doy calcular y no tiene datos, pues va a dar 0, porque ahorita estoy inicializando las variables de 0 y 0. Vamos a suponer que así queda el dato. Entonces ahora lo que voy a hacer es jalar la información de cada text box, de lo que es la base y la altura, para que lo guarde, ¿sí? O sea, lo que es el text box de la base y la altura, para que lo convierta en una variable doble y lo guarde en la variable que corresponde. Esto es base, ¿sí? Va a ser igual a convert.to doble, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a convertir en doble? El nombre de la base, que se llama txt, ¿sí? Base rectángulo. Y con esto ya estoy tomando el valor de la base. Para que lo podamos ver más claro, aquí lo tenemos. Es doble, base igual 0, doble, altura igual 0, base igual convert to doble txt base rec, y ponemos aquí altura igual convert punto to doble, ¿sí? txt altura rec. Y con eso tenemos ya los datos para el cálculo tanto del perímetro como del área. Ahora lo que vamos a hacer es declarar otras dos variables, que son la variable perímetro y la variable área. Entonces vamos a poner doble. Lo podemos hacer directamente en los text box, pero prefiero hacerlo con variables y después jalarlo. Entonces vamos a ponerle doble, ¿sí? Perímetro igual a 0 y doble área igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahora son los cálculos. Entonces vamos a poner, puse perímetro, no perímetro. Aquí quitamos la R, puse doble R, ahí está. Ahora vamos a poner entonces perímetro igual, y dijimos que el cálculo del perímetro era, para que lo veamos aquí, el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Ok, pues entonces así lo trabajamos. Entonces va a ser 2 por base más 2 por altura. Y con eso queda listo el perímetro. Altura, puse mal el nombre. Altura. Ahí está. Ahora vamos con el área. El área dijimos que era base por altura simplemente. Entonces área va a ser igual a base
por altura. Y con eso, altura otra vez. Altura. Listo. Y con eso queda listo. Ya debe de estar funcionando. Vamos a ver si es cierto. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tengo que mandar llamar ese formulario, pero ¿en dónde? Lo voy a mandar llamar en menú. Aquí donde está figuras geométricas, tengo que programarlo. Y para eso lo que tengo que hacer, una vez más, formularios. Punto, aquí está, figuras geométricas, ya lo reconoció. Figuras geométricas. Necesito checar ahorita los nombres que están dentro del formulario porque yo me equivoqué. La verdad es que fue mi error, yo cambié el nombre sin querer. Formularios. Punto, figuras geométricas. Y con eso ahora sí ya lo está llamando, pero ahora déjenme verificar. De aquí me dice que un label no le puse nombre, déjenme ver cuál es. Aquí tengo el name, aquí está label 1. Estos son instrucciones rectángulo. Entonces LBL instrucciones instruct rec. Listo. Verifico que todos los demás tengan su nombre correcto. Déjenme ver los names. Name Picture Box 1. Este tampoco tiene nombre. Y este es PBX X rectángulo. Este ya debe tener nombre. Aquí está. Está correcto. Este debe de tener nombre. Sí. Ok. Y el botón de calcular también. Ya nada más le voy a cambiar el color al botón de calcular. Vamos a ponerle un color verde. ¿Les parece bien? Aquí. Ok. Entonces, con esto debe de estar funcionando. Vamos a verificar. Entramos. Ok. Ponemos el nombre de usuario. Ponemos la contraseña. Logueamos. Nos vamos a figuras geométricas. Y en figuras geométricas no está llamando. Vamos a ver por qué. Menú, figuras geométricas. Porque no llamé el formulario. Ok, entonces aquí ponemos figuras geométricas, .show dialog. Y queda listo. Muy bien. Volvemos a probar. Gerardo. 1, 2, 3, 4. Logueo. Figuras geométricas. Proporcione los datos. Base. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4. Y altura 2. ¿Sí? El perímetro tendrá que ser 4 y 4, 8. Y 2 y 2, 4, 12. Y el área tendrá que ser 4 por 2, 8. Aquí tenemos algún error, vamos a ver qué es lo que me dice. Dice, no puse la propiedad en los text box. Nada más le dije que tomara el text box, por eso me está dando este error. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerle .text. Y lo mismo para la conversión de la altura. .text. Y con eso debe de quedar claro. Hacemos entonces la corrección.
text y probamos. Nos faltaba poner el dato de dónde va a tomar esos datos. Del text box pues tiene que tomar la propiedad text. Eso es lo que está diciendo la máquina. Oye, ¿de dónde lo agarro? De ahí. Muy bien. Entramos. Logueamos. Vamos a figuras. Ponemos 4. Ponemos 2. Y calculamos. Ok, ya hizo el cálculo. Ahora, ¿por qué no vimos el cálculo? Porque quedó guardado en la variable perímetro y en la variable área, pero jamás reflejamos esas variables en los text box de salida. Por tanto, tenemos que ponerlos en los text box de salida. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner txt, ¿sí? La perímetro punto text va a ser igual convert punto toString convert toString para convertirlo en cadena de caracteres, y le vamos a poner que aquí va a poner el perímetro. Y después vamos a poner el txt área punto text igual convert punto toString y vamos a poner el área. Y con esto, ahora sí debe demostrar los resultados. Veamos. Gerardo. 1, 2, 3, 4. Logueo. Figuras. Dijimos que íbamos a poner en 4 y un 2 para que veamos el resultado. Y ahí tenemos perímetro 12, área 8. ¿Qué pasa si yo aquí dejo sin nada y le pido calcular? Me va a mandar un error porque no estoy poniendo datos. ¿Puedo proteger esa situación? Sí. Puedo decirle que si los datos de la base y de la altura están vacíos, entonces ponga en la base y en la altura 0 y 0 para que nos arroje el 0. ¿Sí queda claro? Y eso lo podemos hacer aquí directamente para proteger de que no se pueda equivocar el usuario. Esto es, yo puedo decirle if, o sea, si los datos, por ejemplo, el txt base punto text es igual a comillas, ¿sí? O aquí podemos poner un operador lógico que sería o el txt altura punto text igual a comillas, ¿sí? Si se cumple uno o el otro, ¿sí? Ya sea que uno esté en blanco o el otro esté en blanco, entonces lo que le voy a pedir, ¿sí?, es que me está dando el error porque me dice, oye, no puedo convertir a doble el texto. Y entonces, para evitar este error, voy a pedirle que a base le dé 0, a altura le dé 0, pero además que a lo que es el txt de la base punto text lo ponga igual entre comillas a 0, y también el txt de la altura lo ponga punto text igual comillas 0.
Esto es para que automáticamente le agregue el 0 si yo no le pongo nada y no me dé ese error. Ok, volvemos a probar. Muy bien, tenemos que loguearnos. Nos logamos, vamos a figuras geométricas y voy directamente a calcular, y ahora sí ya me puso ceros. Y entonces ya quedó protegido para que cuando yo no le ponga datos acá, ¿sí?, me ponga 0. Y si yo le pongo datos, me los calcula. ¿Ok? Esto ya está funcionando. Ahora, el problema es, no van a caber todas las figuras en este formulario. Aquí podrán caber tal vez las figuras planas, pero no todas las demás, a menos que lo hagamos más pequeño. Pero lo que voy a hacer es que voy a poner un botón que diga figuras con volumen. Y voy a abrir un nuevo formulario que se vaya a figuras con volumen. ¿Sí queda claro? Entonces, para eso voy a irme aquí al formulario de figuras geométricas. Voy a crear un botón cercano a este de salir. Sí, este lo voy a poner por aquí. Lo voy a copiar. Lo pego por aquí. Pero ahora le voy a poner como texto, bueno, BTN figuras volumen. BTN, el nombre que le voy a poner va a ser BTN Fig Vol. Y en el text box, en el text le voy a poner figuras con volumen. Y voy a cambiarle el color a ese botón, en lugar de amarillo a verde. Y con eso queda listo. Incluso el texto, pues puedo cambiarle de rojo para que no se vea tan escandaloso. Y ponerle un color un tanto distinto. Ese no se ve. Vamos a poner uno que sea más agradable, como siempre. Ahí. Y ya queda listo. ¿Qué pasa? Cuando yo vaya a este botón, tengo que crear un nuevo formulario aquí que se llame figuras con volumen. Entonces agregamos un nuevo formulario y vamos a ponerle por nombre FRM figuras volumen. Y con esto queda listo. Lo maximizamos como siempre, pero vamos a cambiar primero el font para no tener que estar repitiendo. Entonces le cambio el font a 30. Me voy a ir a maximizarlo en el size, en la propiedad size. Y le voy a poner 1920 por 1080. Y lo vamos a poner como center screen. Center screen. Y lo vamos a poner maximizado. Queda listo. Ahora voy a agregar aquí una figura con volumen para hacer un ejemplo de cada una de ellas. Y para eso, yéndome aquí, voy a verificar que, por ejemplo, la primera figura con volumen es el cubo. Pero para tener un ejemplo distinto, uno más complicado es el cilindro. Así que vamos a tomar el cilindro para verificar, para hacer el ejemplo. Para esto entonces me voy al formulario, voy a agregar aquí un picture box
el picture box que voy a agregar aquí va a ser el del cilindro. Entonces busco con Stretch Image una imagen, recurso local, importo cilindro y lo agrego. Ya está. Y entonces aquí le voy a poner por nombre a este picture box PBX cilindro. Muy bien, queda listo. Y voy a agregar varias de las objetos que utilicé en el formulario de figuras geométricas. Entonces de una vez me regreso para acá para no estar volviendo a hacer todo. Y voy a tomar todos estos objetos, excepto este, y lo voy a llevar al formulario de volumen para que sea más rápido, y lo voy a pegar aquí. Lo llevo para acá y vemos cuáles me sirven o cuáles no. Y ya estos incluso ya se traen con nombre, ya no necesito estarlos renombrando porque ya cada uno tomó su nombre del otro formulario. Aquí por ejemplo este se llama LBL, instrucciones rectángulo. Bueno, tengo que corregir eso del nombre del rectángulo porque aquí sería cilindro. Okay. Aquí vamos a tomar este base rectángulo, le tengo que poner cilindro, nada más cil. Ok. Aquí también altura, también le quitamos rectángulo, le ponemos cil. Para saber de qué estamos hablando. Perímetro, bueno, sí vamos a ocupar perímetro, la altura sí, perímetro sí, pero la base lo que vamos a ocupar es el radio. Entonces aquí vamos a ponerle LBL radio cilindro, LBL radio cil. Obviamente este text box va a ser TXT radio cil. Este va a ser TXT altura cil. Y aquí tenemos el perímetro que va a ser del cilindro. Aquí tenemos el área que va a ser del cilindro. Perímetro ya está, ya. Y el text box que también va a ser el área del cilindro. Y nos va a faltar un dato que va a ser el del volumen. Entonces aquí copiamos este, lo pegamos, lo traemos para aquí abajo y le cambiamos aquí donde dice área, el text. Este va a ser LBL vol cil, volumen del cilindro, y el text box va a ser TXT vol cil. Y aquí donde dice área, en el text box le vamos a poner volumen. Y con eso ya tenemos las estructuras necesarias para este. Sin embargo, para hacer el cálculo va a cambiar totalmente. Aquí el calcular tiene que ser, ok, aquí dice ampersand calcular, pero también le tengo que poner cil. Es algo que tengo que corregir en el anterior, pero ahorita por lo pronto ahí está. Entonces ya están todos los datos, déjenme verificar, ya está cil, ya está. Y entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo. Para este cálculo vamos a iniciar desde cero aquí. Necesitamos definir variables, ya vimos lo que nos hace falta para corregir, y entonces vamos de una vez. Lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos que si yo no le doy valores
a los datos, que es la base, bueno, el radio y la altura. Entonces le tiene que dar ceros para que se pueda calcular en ceros. De otro modo me generaría un error. Pero también, ¿cuáles son las variables que necesito? Pues necesito el radio y necesito la altura, pero también necesito una variable que se llama pi. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Continuando con el proyecto de figuras geométricas y en particular la de el cilindro como ejemplo para las figuras geométricas con volumen, tenemos que en el botón de calcular vamos a declarar una variable doble pi con 3.1415926, doble radio igual a 0, inicializamos la variable radio con 0, un doble altura con 0 también, un doble perímetro también inicializado en 0, para lo que es el resultado del perímetro. Para el resultado del área, una variable doble área también con 0 y inicializada en 0, y una variable doble volumen también inicializada en 0. Enseguida hacemos una pregunta, si el txt radio del cilindro .text es igual a vacío, o el txt altura del cilindro .txt o text es igual a vacío. Entonces agregamos a esos parámetros de los textbox el valor de 0 para que cuando haga el cálculo no genere error. Entonces txt radio cilindro .text igual a 0 y txt altura .text igual a 0. Con esto ya podemos pedir el radio y convertir el valor que le dé el usuario al radio en lugar de texto en una variable doble, tipo doble, para guardarla en la variable radio. Radio igual a convert to doble txt radio cilindro .text y altura igual a convert to doble txt altura.text. El perímetro se va a calcular como 2 veces el perímetro de los círculos, porque el círculo de la parte de la base y el círculo de la parte superior son iguales, y entonces calculando 2 veces ese perímetro tenemos los perímetros del cilindro. La fórmula para el cálculo del cilindro es pi por diámetro, pero como lo que tenemos es el radio y no el diámetro, es pi por 2 veces el radio, pi por 2 por radio. Entonces 2 veces por pi por 2 por radio es igual al perímetro. Ahora, por otro lado, el área es igual a 2 veces el pi por radio al cuadrado, o sea, pi por radio, para que nos dé el área de los círculos, del círculo de la base y del círculo de la altura. Y tenemos que agregar a esa área el área de lo que es el rectángulo que forra esos círculos para formar el cilindro. El área de ese rectángulo pues es la altura por lo que es el perímetro del círculo, que sería pi por 2 veces el radio. Y con eso tenemos el área. Ahora, para el volumen es pi por radio por altura. Y tenemos lo que es el perímetro del círculo por la altura del cilindro, y eso nos da el volumen. Después lo que tenemos que hacer es mostrar el resultado del perímetro, del área y del volumen en los textbox correspondientes, poniendo txt perímetro cilindro.text igual convert to string, para convertirlo en un texto, perímetro, y txt área cilindro.text convert to string área, y queda convertido en texto para poderlo mostrar en el textbox. Y también el volumen txt vol ceil.text convert to string volumen. Con esto podemos verificar. Tenemos lo que es el formulario de las figuras geométricas,
en donde tenemos el rectángulo, ¿sí? Y bueno, podemos, vamos a echar a andar el sistema para verificarlo. Tenemos entonces la entrada a la portada. Vamos a loguearnos con los datos. Recuerden que esto de logueo lo vimos ya en videos anteriores. Vamos a figuras geométricas. Para el rectángulo podemos darle los datos de la base, por ejemplo 5. La altura vamos a ponerle por ejemplo un 8 y le decimos calcular, y esto nos da 26 y 40 porque el perímetro pues va a ser 2 veces la base, que son 5 y 5 10, y 2 veces la altura, que son 8 y 8 16, 10 y 16 son 26. Y el área es simplemente la multiplicación entre la base y la altura, 5 por 8, 40, ahí está. Ahora, para las figuras geométricas con volumen como ejemplo, tenemos el cilindro, que es uno de los más complejos de cálculo, por los tipos de datos que utiliza. Aquí nos pide el radio, vamos a suponer que le ponemos un 5 de radio y una altura otra vez de 8, y entonces podemos calcular el cilindro. Y tenemos el perímetro, ¿sí? Es el pi por 2 veces el radio, ¿sí? Entonces pi el perímetro es pi por 2 veces el radio por 2 porque son 12 círculos. Entonces sería 3.14 es 6.28, o sea 62.83, que sería el cálculo, porque son 5. El radio por 2 serían 10, 10 por 3 serían 32, o 3.14 más bien, por 2 serían 62.83. Y el área, pues sería el área de los dos círculos, que sería el pi por radio al cuadrado, más el área del cilindro que los forma, y el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Y tenemos ya entonces el cálculo del cilindro. Con esto podemos ya salir de esta estructura. Con esto terminamos esta parte de las figuras geométricas como ejemplo, para que puedan desarrollarse. Las demás funcionarían de la misma manera. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.